136 jugadores no nacidos en México para este torneo, récord histórico, superando por un margen importante lo que fue el torneo pasado. Y ahí los tienen, la proporción es para Argentina en mayor medida, 44-25 colombianos. Ahí la lista completa. Aquí estamos incluyendo los que ocupan plaza de extranjero, los naturalizados y también los que tienen doble nacionalidad. Hablamos de naturalizados tipo Carlos Darwin Quintero, hablamos de jugadores con doble nacionalidad, como el caso del gringo Castillo. La mayoría de los 14 que aparecen como Estados Unidos son de doble nacionalidad, yo creo, ¿no? Marc Rosas. Sí, Rosas y Fidel Martínez ya recibieron su carta de naturalización hace apenas unos días. La cifra podría aumentar, porque por ejemplo el chileno Mancilla está esperando ese trámite para poder ser dado de alta con el equipo de Veracruz. Esto se veía venir desde que se hizo la modificación al reglamento hace apenas par de años. Luego no nos quejemos de que para la selección mexicana haya tan poca variedad de jugadores. Recién veíamos al América, 3, 4 nacidos en México en su alineación. Va a tener siempre el recurso de poderse ir sobre el jugador naturalizado. Sí. Que a mí me parece absurdo. He ido siempre en contra de esto, no porque tenga nada que ver. Yo tengo muchos amigos extranjeros y algunos que están naturalizados. A mí me parece que en el fútbol mexicano, pensando en el fútbol mexicano, el jugador naturalizado no podría dejar de jugar como extranjero, como sucedió siempre. Haber cumplido con una reducción de extranjeros, haber hecho, me atrevo a decir que una reducción de equipos. Yo creo que el torneo en México, para subir la calidad, debería de ser de 2 equipos menos. Ese es mi punto de vista. Hacer una liguilla, si acaso, de 4 equipos, los 4 primeros, torneo largo, no torneos cortos, pero bueno, es lo que menos les interesa a los directivos. O sea, da la impresión de que el negocio más atractivo sigue siendo la figura del jugador extranjero. Antes tenían que pasar 2 años después de que te daban la carta de naturalización para que contaras como mexicano. Que se hizo. A raíz de que borran eso, esto va increciendo y ocurre con un equipo como el de Tijuana, que logra un título y mucha gente empieza a copiarlo. Y dice Fidel Curi, por ejemplo, el dueño de Veracruz: yo tengo que salvar a mi franquicia, cuésteme lo que me cueste, y espero la naturalización de X, Y, Z para traer más. Exacto. Entonces muchos lo están haciendo porque lo primero que quieren algunos es salvar la categoría, y otros pues le apuestan porque lo permite el reglamento. Pero te voy a decir, es una pena. No quiero decir que no tengan el derecho a seguir jugando, pero cuando un jugador fue más o menos requerido con insistencia cuando jugaba como extranjero, cuando viene el periodo de que juega como naturalizado, entonces cambian un poco las cosas. Ese jugador deja de ser interesante, pero siempre tiene cabida en algún otro equipo, porque ya no ocupa plaza de extranjero. Roberto, Paco, Felipe, ¿ustedes cómo lo ven? Es una vacilada para mí, ¿no? Si se reglamentara eso, porque más allá de los derechos que tengas como naturalizado, como mexicano, que la gente se confunde, tú puedes también contar con el derecho como liga de decir, claro, tienen que jugar todos los equipos con 6, iniciar con 6, se me haría muy bajo, pero con 6 nacidos en México. Los otros 5 lo quieres llenar con extranjeros naturalizados, como quieras. Eso es más allá de los derechos que tengas o no como mexicano. Es una liga, tú pones las reglas en tu propia liga. No lo van a hacer porque para ellos es mucho más cómodo ya traerse a jugadores hechos en el corto plazo, sacan más lana, a veces ilícitamente, claro, también, claro, que trabajando en fuerzas básicas. Y no entienden lo que es la globalización del fútbol, porque te ponen como ejemplo otros países. España también, Inglaterra, Alemania, incluso ya tienes equipos que juegan con 2 o 3 nacidos ahí. Nada más que esos países producen jugadores que a su vez no solo juegan, brillan en el extranjero. ¿Cuántos españoles juegan fuera del fútbol de España? A muy buen nivel. Entonces tú genera tus propios jugadores, después tráete los extranjeros que quieras, mientras tú los mexicanos los exportes en esa misma medida. Llena de mexicanos el mercado futbolero de todo el mundo, y entonces sí tráete los que quieras. Mientras no consigas eso, mientras no forjes más futbolistas en tus propias filas, hay que reglamentarlo. Para que ahora Roberto, con 6 mínimo nacidos en México tendría que iniciar cualquier equipo. Penosamente ahora son los menos. Pero además podemos ver, cuando peor le fue España, que se puso de moda el tema de los comunitarios.
jugaban 1 o 2 españoles en los equipos grandes, los equipos importantes de España, claro, tenían 1 o 2 españoles. Hoy pasa eso en Inglaterra. Y vamos a ver cómo les fue a la selección, cómo le fue a Inglaterra. Hoy pasa en Italia y cómo le ha ido a la selección de Italia recientemente. Vamos a ver a las grandes ligas y vamos a aprender las cosas buenas. En primer lugar, mientras más naturalizados, que además ya no es gente que tú dices, Rafa, yo también tengo muchos amigos que vienen del extranjero y que se quedan a vivir mucho tiempo en México y sus hijos son mexicanos, bienvenidos sean. El que se naturaliza para poder jugar como mexicano, para mí, sí, yo no estoy de acuerdo. Le tapas la salida a jugadores mexicanos, nacidos aquí en México, eso sí, mexicanos 100%. No crece el fútbol mexicano. Y no va a crecer el fútbol mexicano. Sí está creciendo, lo que yo creo es una desesperación de los directivos. Tú mencionabas al señor Fidel Curi, que él tiene derecho a gastar su dinero donde quiera. Dice, yo tengo que salvar a mi equipo como sea. No te garantiza el tener un alto número de extranjeros o de naturalizados el salvar la categoría, ¿eh? Sí. Te garantiza el tener buenos jugadores. Y hay muy buenos jugadores en México. Es cierto. Puedes traer extranjeros, como cuando en México el número de extranjeros eran 3, no había naturalizados. La categoría de los extranjeros era de mayor nivel. Claro, sí, es que a menor número, Felipe, mayor calidad. Porque sabes que tienes 3 o 4 tiros nada más y los vas a invertir de la mejor manera, vas a tratar de que sean certeros. Muchos de ellos se quedan en la banca. Sí, y hay muchos que regresan de inmediato. Pero ¿sabes cuál también es el problema del fútbol mexicano? Que de las 4 categorías profesionales que hay en México, solamente la tercera división no admite jugadores extranjeros. No es posible que en una categoría de segunda división, que es formativa, existan jugadores extranjeros, o en la división de ascenso, o en la sub-20. Claro, o en la sub-20 que se permitan extranjeros. Ese es un problema, no nada más de la primera división, donde se cierran las puertas a jugadores mexicanos. También lo es en las categorías de ascenso. Es que yo creo que para que en determinado momento tomes como referencia, como referente las ligas grandes, tienes que ir paso a paso, tiene que ir creciendo tu fútbol, tiene que ir surgiendo cantidad de jugadores que se vayan a jugar al exterior, que triunfen en el exterior y que tengas un nivel de selección altamente competitivo. Entonces eso sí te puede dar margen de repente en un club como para pensar en traerte un brasileño que tiene 13 años o 14 años. Claro, entras al mercado produciendo mejores jugadores. Si quiero traer mucho, también voy a vender mucho, pero producir en esa medida. Ahora vemos que la Jun pone como gran reto irse a la segunda división en Inglaterra. Yéndose del América, campeón del fútbol mexicano. Entonces, las cosas de veras están por completo torcidas. Si crees que fue un ascenso en tu carrera, irte a la segunda división en Inglaterra, porque es Inglaterra y nos apantalla, entonces ya estás confundiendo. Claro que el fútbol de más alto nivel está en Europa, fútbol de vanguardia, por supuesto que son ligas por encima, pero no a tal grado de decir, yo me voy a la segunda de Inglaterra y dejo al América. Es no entender el equipo en el que juegas, el fútbol en el que estás. Entonces primero produce mejores jugadores, como con cualquier producto sucede con la globalización. Vas a importar los tomates que tú quieras, produce mejores tomates para que también los consuman en China. Claro, por otro lado, ¿creen que es la contratación de Roque Santa Cruz la principal? Yo creo que por nombre, por lo que representa, sí tiene que serlo en la parte final de su carrera, aunque a mí me resulta increíble, a mí todavía no me cabe en la cabeza, cuando le preguntan a Luis Fernando Tena sobre los otros 2 refuerzos, que no los conocía, responde que no los conoce, ni a Alemão, que viene de la segunda división de Brasil, ni a Lizarazo. Dice, no, yo no los conozco, fueron elección de Agustín Manso. Así funcionamos aquí, el director deportivo es el que lo hace. Yo honestamente no entiendo esa parte. La Santa Cruz tiene su lógica, pero los otros 2... ¿No te acuerdas que así pasó con Marañao, que cuando llegó no lo conocía ¿Cuántos nadie? Te digo? No, y Cruz Azul muchísimos. El pasado, sin ir más lejos, y adiós. Ahora este sí es de otro nivel. Este fue campeón con el Bayern Múnich, o sea, ya ha jugado en Europa con equipos de alto nivel. En la parte final de su carrera. O sea, no quiero decir que esté para retirarse en 6 meses, pero vaya, sus números como tal, perdiendo el nivel competitivo de acuerdo a las ligas y en los equipos que jugó, su productividad ha venido a la baja. Sí, ahora tiene ritmo de competencia porque venía jugando en el Málaga. Sí es una buena contratación, me parece que sí es una buena contratación. El fútbol mexicano para adaptarse no es sencillo. Yo sí creo que por lo que ha dicho desde que llegó, que me parece un tipo comprometido, muy profesional, no se le sabe ningún escándalo, cosas extradeportivas, sí le va a aportar mucho a Cruz Azul. Ahora, yo no sé si se tenía que haber ido Pavone. Yo no sé, ¿quién va a acompañar a Roque Santa Cruz? ¿Por qué no Roque Alemão y Pavone?
Alemão, José Carlos Tófolo Alemão, 25 años, centro delantero. Sí, bueno, pero traes a dos jugadores. No, te digo. Traes a es el que tres llegó. a adaptarse al fútbol mexicano. Y la experiencia te dice que no es tan fácil adaptarte al fútbol mexicano, ¿no? Alemão llega. Apenas me sorprendió saber el número 7º brasileño Alemão en la historia de Cruz Azul. El más brillante, el oír Carlos Peruzzi.